Estamos en el Museo de Arte Moderno Ramírez Villamizar de la ciudad de Pamplona, donde adelantamos este trabajo de investigación. Nos acompaña Carlos Eduardo Eugenio Villamizar. Él es el organista de la Catedral Santa Clara de la ciudad de Pamplona. Carlos, muchas gracias por atender esta invitación e iniciemos. ¿Cuál es la música y ritmos tradicionales de la ciudad de Pamplona y la provincia? Bueno, muchas gracias, Carlos Hugo, con mucho gusto en lo que yo pueda colaborarle. Desde que yo me conocí ya, Sardino, pues siempre escuchaba era que de los bambucos, de los pasillos, torbellinos que aquí se traían de Vélez, venían a presentarse, y la música tradicional por allá de los campos, porque mi papá pues aprendió a tocar bandola, tipre, guitarra. Entonces esa música era la que yo conocía y sabía, pues, el que yo pensaba que era de todo el mundo, era así. Era muy de aquí, de Pamplona, de las fiestas, de las reuniones sociales, cuando no existía, estamos en un tiempo en que no existía radio, no existía discos, entonces existían los grupos musicales. Esos grupos musicales se componían de varios instrumentistas, voces, y era eso para animar las fiestas de la ciudad, las fiestas grandes, y las fiestas particulares, las reuniones sociales, y las reuniones, digamos que hasta de todas las noches, porque al reunirse alrededor de la comida, de la cena, por lo general era para tocar, para cantar. Carlos, ¿sabe usted quiénes crearon estos ritmos o la procedencia histórica que tiene para la ciudad de Pamplona estos ritmos que usted menciona? Que yo sepa, fueron traídos por los españoles, ¿no? Y otro poco, pues, existían aquí con los indígenas, pero sobre todo la cultura española, pues, ellos fueron trayendo poco a poco cosas, y a medida que por aquí, por esta ciudad, como era tránsito de comercio y era vía necesaria para trasladarse a la ciudad de Santa Fe de Bogotá, pues fueron trayendo de otras partes, y la gente que fue llegando fue trayendo sus instrumentos y sus melodías, y las fueron incorporando a la ciudad. Y como siempre ha existido esa música en Pamplona, ¿no? Eso como que todo el mundo le gusta, entonces tienen oído musical, pues se fueron quedando. Y así fueron llegando a la ciudad, y así fueron llegando a los campos también, siendo que ya existían también por allá sus ritmos y su forma de presentarse. En cuanto a la instrumentación que se utiliza, ¿cuál es el valor simbólico y cuáles son los instrumentos que se usan para estos ritmos, para la música tradicional? Bueno, yo conozco las bandolas, los tipres, las guitarras. Claro que ahorita existen unos instrumentos mucho más modernos. En esa época, pues eran instrumentos mucho más sencillos y acompañados de cucharas, porque las cucharas eran el instrumento también, de unas maracas. Ese era muchos construían, aprendieron a construirlos. Se volvieron constructores de instrumentos musicales porque era muy difícil traer un instrumento por lo general eran de Europa, ¿no? Ya cuando se fueron construyendo aquí en Colombia, de todas maneras aquí en Pamplona quedaban lejos. Entonces fueron construyéndose aquí en la misma ciudad con materiales del campo, y aquí en Pamplona, pues a medida que iban, supongo yo que iban trayendo, así como llegaron los pianos, como llegaron los armonios a las iglesias, como llegó el órgano tubular de la catedral, se fueron importando esos instrumentos, y ya se les dio una utilidad que era que todos los jóvenes, todos los niños aprendieran, los grandes, y eran las grandes fiestas, las grandes reuniones. En ese sentido, ¿la música tradicional está relacionada con las fiestas o la vida ritual de la ciudad de Pamplona? Por ejemplo, fiestas de independencia o de fundación de la ciudad. Lógico, claro, en los archivos se encuentra, ¿no? Las presentaciones que se hacían, porque estamos hablando de algo muy sencillo, pero que significaba mucho para la ciudad, las fiestas. Entonces, ¿qué era? Pues traer un grupo musical o de los mismos musicales de aquí de Pamplona, presentarlos, y lógico eran los que animaban la fiesta, y eran los de las grandes rumbas, y estamos hablando de que un grupo musical animaba toda una fiesta de toda una noche, ¿no? Por historias que me cuentan mis nonos y los amigos, las personas ya mayores, las reuniones de las trillas en los campos, después de una jornada, empezaba a las 6 de la mañana y terminaba eso de las 5 de la tarde, era reunirse a bailar. Entonces existían, y entre esos existía mi papá que tocaban, de memoria ellos aprendieron, tanto de visual, cómo se toca este instrumento, cómo se hace, y empezaban a hacer fiestas, y hacían fiestas, y hacían las grandes rumbas a la luz de una vela, de una antorcha, de la cocina,
y hacían las grandes fiestas, y esas fiestas cuando se trasladaban aquí a, digamos, a Pamplona, pues lógico, ya eran mucho más importantes y reunían a toda la ciudad, porque era toda la ciudad la que se manifestaba en esos momentos, ¿no? Ya la ciudad pues ha ido creciendo, entonces ya es un grupo el que hace en cierta parte, otros no participan, en esa época no, era todo el marco de la plaza y las 3 cuadras que existían y los que venían. Entonces, lógico, eso era, y era muy importante, y se manifestaba la cultura y se manifestaba la idiosincrasia de cada sector o cada vereda, digamos, de los que venían de fuera de Pamplona, o de otros municipios, así que ya había cercanos. En una época de caballo y de camino real, ¿no? De que tocaba ir a pie, no existían los carros. Ya después de que ya fue modernizándose más la ciudad, pues ya fue cambiando la situación. Carlos, en cuanto al valor histórico que tienen algunas de las piezas musicales propias de Pamplona y de la provincia, ¿se conservan, por ejemplo, historias de la ciudad, como esta ciudad es denominada Pamplonilla la Loca o ciudad fundadora de ciudades, la ciudad de los 1000 nombres, la ciudad cultural? Dentro de esas historias musicales, ¿se conservan esa Pamplona de los espantos, por ejemplo, ¿se conservan historias? Me hace acordar de Toto Villamizar, que era el que nos contaba esas cosas, ¿no? Sí, claro, a pesar de que hoy en día la juventud, pues no toda, ¿no? Pero sí hay una gran parte en que está como apartándose de lo que es la tradición de la ciudad, digamos, hablando de los pasillos, de los bambucos, pero lógico que los grandes maestros como Bonifacio Bautista, como Celestino Villamizar, estamos hablando de principios del siglo XX, se conservaron. Se fueron conservando esas tradiciones, por ejemplo existe la música de Pamplonilla la Loca, existe el pasillo ese, y eso se conserva, y existe la historia, existe por qué se creó. Cuando uno tiene la oportunidad de hablar con maestros como profesor Castro, que me acompaña tocando el violín en el órgano de la catedral cuando él puede, él cuenta historias de, ay, ¿por qué esta pieza musical se llama, es de Fulgencio García, se llama de tal manera? Es que el señor tomaba, el señor se infestaba, entonces él conoce la historia que se la contó el que lo hizo. Claro, y él estaba pues joven. Entonces sí, se conserva en muchas partes, se conserva. Yo no daría mucha razón de la universidad porque no participo, ¿no? Pero lógico que uno ve a muchos jóvenes que están dedicados con lo que es más exactamente la música colombiana que llamamos nosotros. Porque ya en otros ritmos, pues ya va cambiando, ya ha llegado del país, de otras partes. Aquí hay mucha influencia ahora de la costa por la cuestión de los jóvenes de la universidad, y ha llegado mucha música del norte, me refiero a los Estados Unidos, música norteña, y entonces esas mezclas pues ya han ido cambiando la simbología de las cosas, pero lo que es la tradición, sí, claro, y eso recordaba, y esas fiestas eran, uno escucha y mira cuadros que hay, y uno se da cuenta y digo, esto era como muy bueno, esas rumbas que hacían en su época. Y claro, y a la sombra de una chichita de esas que tomaban, y un guarapito. Carlos, ¿cree usted que la música tradicional sigue siendo escuchada por las nuevas generaciones? ¿Se conserva esa tradición de escuchar la música propia, la música andina, la música folclórica, o se ha ido desplazando por los nuevos ritmos? Sí, yo particularmente creo eso, que como que ha habido mucha influencia de la otra música, sin ir a quitarle su sazón, y cada música tiene su sentido y todo su razón. Es que a mí no me gusta el rock, entonces por eso la música es fea, no, o la música es mala, no, en ningún momento, sino que ha ido desplazando como es, con esa cultura de que escuchamos nosotros, nos gusta esto. Aquí en el norte de Santander tenemos estas tradiciones musicales y las conservamos, como uno ve en otras partes, en la costa pacífica, en los llanos orientales, en lo que es el centro del país. A los niños se les va inculcando desde pequeñitos la música. Entonces usted ve niños tocando en una maestría tremenda, le queda uno admirado, bailan, en los llanos uno ve bailando a esos niños porque se les ha ido, no, esto hay que conservarlo,